aumentos en muchos aspectos. Por eso vamos a hablar con el economista, que ya lo tenemos al aire, el señor Pablo Ferrari. Muy buenos días, señor Ferrari. Franco Bastián de Mañana y Media, Radio 12 lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿qué va a pasar con la economía si se llega a aprobar esta ley base que el gobierno quiere sacar a lo más pronto posible? Los capítulos más importantes de la ley de bases, la llamada ley de bases, podríamos decir que son el capítulo laboral, una reforma que flexibiliza, digamos, el mercado laboral, cuestión que ustedes ya han tratado. Para las micropymes podría directamente desaparecer el concepto de asalariado, sería un colaborador, un monotributista. Pensemos que las pymes dan la mayoría de empleo. Así es. En el país. Para lo que es específicamente la pyme, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, el periodo de prueba se extendería, se podría pasar gradualmente a la disolución de la indemnización mediante un fondo por el cual el propio laburante tendría que aportar para cuando no tenga trabajo, para cuando sea desafectado de su puesto laboral. Ese es uno de ellos, ¿no? Me parece que muy fácil de visualizar el problema para la mayoría. El espíritu de esta Sí, el espíritu de esta ley es desaparecer las pymes, que solamente quedan las grandes empresas multinacionales más que nada. Cuando uno ve de conjunto el tema de las privatizaciones, la parte hidrocarburífera y muy en particular el régimen de incentivo a las grandes inversiones, de conjunto uno observa que es una ley para facilitar las inversiones transnacionales por su magnitud, es a partir de los 200 millones de dólares, que es una magnitud muy, muy importante, pero además, ¿en qué áreas estaría enfocada? Minería en general, hidrocarburos en particular, ¿no? En realidad, cuando uno observa, además, dónde se litigaría ante diferencias, esto de la seguridad jurídica, ya directamente no es en el marco nacional, sino es en el CIADI, un marco transnacional, donde siempre ganan los monopolios transnacionales. Así es. ¿No? Por lo tanto, si uno ve de conjunto, yo diría que prácticamente no es una ley formalmente nacional, en el caso de aprobarse o la propuesta, pero el contenido beneficia a actores extranjeros. Este es el espíritu de esta ley. Acá hay una convergencia entre el presidente, que ya fue el que envió esta ley al Congreso, y grandes empresarios extranjeros. Bueno, eso es lo que va apareciendo. En realidad, cuando uno habla de extranjeros, ¿no? Es un tema porque solamente queda lo nacional o lo no nacional, que es extranjero. Sin embargo, en el caso de Techint, que uno podría hablar más allá de si se localiza en Luxemburgo, etcétera, por el peso que tiene acá, uno lo puede considerar un actor local, pero es transnacional. ¿Con esto qué quiero decir? No muchos holdings locales tienen el poder, por ejemplo, de Techint. Entonces, a Techint lo favorece. De hecho, Marín, un hombre del grupo Techint que está al frente de YPF, pide a gritos la aprobación no solo de la ley bases en particular, sino en particular el capítulo del RIGI. Así es. ¿No? Entonces, ¿quiénes están de acuerdo? Y están de acuerdo, al fin y al cabo, los super holdings transnacionales. Puede tener base local, como en el caso de Techint, o, como en la mayoría de los casos, extranjeros. Hay una nota que salió no este domingo,
sino el anterior, en página 12, de Leandro Renú, donde habla incluso de los problemas que están teniendo algunos supergrupos locales como Arcor, como Panedile, Robela Carranza, Rogio, por el estado de la economía, y muchos empiezan a manifestar para modificar el capítulo de Ricci a través de la UIA, por ejemplo, porque efectivamente ven que jamás hubo un gobierno, una propuesta de ley que favoreciera tanto a los capitales extranjeros. Así estamos matando la industria argentina, ¿no? Porque la UIA no se ha manifestado o ha salido al frente sobre lo que se está por venir. Se ha manifestado, y lo que está pidiendo en particular, por supuesto no se queja del capítulo laboral, por supuesto no se queja del actual estado del salario, sino de lo que se queja es de que el capítulo Ricci, tal cual como está, deja por fuera a muchos de los grupos que están representados en la UIA, más allá de las pymes. Hablo de grupos locales. ¿Por qué? Y, por ejemplo, por el ensamble nacional, si va a haber alguna normativa que indique que tiene que haber un grado de eslabonamiento nacional, o directamente se puede importar todo. En el caso que se puede importar todo, que es el espíritu del capítulo, desaparecería la industria nacional y con ello el empleo. Así es. Con esta ley, si se llega a aprobar, ¿quién se va a ver beneficiado? ¿El ciudadano de a pie o solamente los extranjeros y los grandes empresarios? Bueno, el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie no se van a ver beneficiados, se van a ver severamente perjudicados, y no solo coyunturalmente, sino de manera estructural, porque ya para cambiar, suponete que viene un gobierno de otro signo con otra idea y quiere modificar eso, pero esa ley, una vez que se aprobó, ya tiene jurisdicción extranjera. Fíjate cuestiones que pasan con YPF o con bonos que no son de jurisdicción local. Tenemos bonos de deuda de jurisdicción local y deuda de jurisdicción extranjera. Eso ya es mucho más problemático. Entonces, no solamente vas a tener desindustrialización, desempleo, salarios bajos, pobreza, sino que además, ante un intento de modificación de un rumbo, a partir, supongamos, de un cambio de signo de gobierno mediante elecciones, eso va a ser de muy difícil modificación. Entonces, realmente sería un cambio estructural nefasto para el país, para la mayoría. Tal cual. Ahora lo que sí, uno llama la atención el silencio que hay tanto de la población como de los gremios trabajadores, ¿no? Porque si esto va a perjudicar rotundamente a la ciudadanía y al trabajador, ¿por qué no ha salido el pueblo a la calle a protestar? A ver, yo no sé si no ha salido. Lo que pasa es que a veces uno aspira a que salga todo el pueblo en un momento determinado, y acá ha habido distintas manifestaciones. Una fue el 24 de enero, ¿no? Así histórico, un paro a pocos meses del gobierno. Distintas centrales. ¿Cómo? A pocos meses del gobierno. Claro, a unos días, así digamos, a unos 45 días de la asunción del nuevo gobierno. Y precisamente por esto. Después hubo otras movilizaciones que se manifestaron, que tenían quizás distintos contenidos específicos, pero lo abordaban. Una de ellas fue el 24 de marzo. Hubo este último paro de las centrales sindicales. Hubo una movilización importante el 1 de mayo, y también, aunque fue súper específica, la movilización
universitaria, más que universitaria, a partir del recorte real en el presupuesto universitario. Ese es un buen ejemplo, me parece, porque cuando se advierte la gravedad de la realidad inmediata, es decir, me van a sacar la universidad, van a sacar la universidad, de hecho, uno se moviliza. Quizás lo que tiene la ley de bases es que no se advierte la gravedad, por más que se haya pronunciado la CGT, por más que se hayan pronunciado la CTA y distintos actores, quizás la mayoría todavía no lo ve como una realidad inmediata, lo ve como una abstracción. Así es. Y quizás ahí viene la tarea, como la que están haciendo ustedes al tratar estos temas, de tratar de hacer visualizar la gravedad que tiene esto. Es mucho más grave que lo del presupuesto universitario. Está el país, esto abarca la universidad sin lugar a dudas. Con esto tampoco va a haber mucha universidad. Porque acá está en juego el país, el futuro argentino, la sociedad entera y a su vez sus recursos naturales, porque toca a todos los lados la riqueza de este país. Tal cual. Yo creo que nunca hubo una propuesta de ley semejante de desnacionalización de los recursos naturales en la práctica. Recordemos que la ley también conlleva un capítulo de privatizaciones. Es volver a los 90, ¿no? ¿Esto es volver de vuelta a los 90 o mucho peor? Yo creo que es peor. Porque en los 90 comenzaba este proceso, o si quiere uno, este proceso había comenzado en el 76 con la dictadura, hubo distintos avances en este sentido y distintas limitaciones. Después, en la década de los 90 se profundizó este proceso. Este proceso fue interrumpido a partir de la crisis de la convertibilidad, en particular en el intervalo de 2003-2015. Después intentó retomarlo Macri, que encontraba limitaciones por precisamente cierto bienestar relativo de la sociedad que encuentra en 2015, y él dice que lo que se proponía después de 2017 es una fase de ajuste, dejar atrás el gradualismo. Se encuentra con problemas porque se autoindujo una crisis fenomenal. Así es. Y este proceso también de manera relativa se interrumpe en el periodo 2019-2023 con muchos problemas. Como sabemos, estuvo en todo el mundo la pandemia, algo que uno no imaginaba que iba a ocurrir. ¿Cómo? Nadie esperaba una pandemia, aparte fue mundial, ¿no? Eso es lo que contrajo más la economía, la recesión, pero a todo el mundo, no solamente a Argentina, sino a todo el mundo tuvo esa recesión económica. Claro, y cuando uno no se politiza, no estoy hablando de política partidaria, es decir, es por cansancio, por molestia, por falta de afinidad, se despolitiza, es decir, renuncia a entender el propio proceso de la sociedad, de sus actores, renuncia a entender, al fin y al cabo, cuáles son sus intereses, ¿no? Así es. Con todo el fastidio que hay, sumado a una recesión autoinducida por el gobierno, los problemas que hay para comer, para llegar a fin de mes, para juntar el mango, se continúa acumulando fastidio y te dicen, no, eso no me interesa. Pero ya, ley de bases, no se llama vamos a liquidar todo. El nombre no indica cuál es el contenido de la propuesta, ¿no? Quizás si la propuesta fuese vamos a vender todo, no va a haber laburo y desocupación, y así se llamara la ley,
bueno, ahí quizás se presta atención. Por eso me parece que se lo ve como algo ajeno, porque lo que informan, en el caso de los grandes medios de comunicación, es que es algo beneficioso para el país. Así es. Sí, además van también muchos lobistas a los medios a hablar sobre esta ley base, ¿no? Hablando del tema de si esta ley nos llega a salir, el Pacto de Mayo que va a reunir a los gobernadores de todas las provincias, ahí también pues, se podrá convocar a esta ley bases que el gobierno quiere sacar de alguna u otra forma. Hay aspectos que no manejo en cuanto a detalles de rosca política, por decirlo de alguna manera, de a qué formato se puede llegar. Sí que está habiendo mucha discusión por distintos aspectos, porque medio que no le cierra a nadie, tal cual está, se van haciendo ajustes y cuando uno atiende a los propios voceros del presidente, los grandes medios de comunicación, lo que se dice es, quiero una ley para mostrarle al mundo que por lo menos tiene algo, ¿no? Que logró una conquista en el Parlamento en consonancia con su rumbo. Ahora, ¿a qué se va a llegar? No se sabe, porque la cantidad de modificaciones que está teniendo, uno ya sabe que no va a poder cerrar en el Senado, porque ante modificaciones tiene que volver a la Cámara de Diputados, y no sé si va a llegar, todo indica que no va a llegar en mayo, hay especulaciones de junio, de julio, y quizás la pregunta tendría que ser, por el contenido objetivo de la política económica, ¿el gobierno querrá que salga el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos? Es una pregunta, no me queda claro. Pero ahí estamos viendo la clase de gobierno que tenemos, ¿no? No es un gobierno para Argentina, es un gobierno para el extranjero, porque además nuestro presidente continuamente vive viajando hacia Estados Unidos, ¿no? Es como si él amase ese país y odiara el país que está gobernando. ¿Es un verdadero traidor a la patria? Ese tipo de calificaciones yo no las sé utilizar bien, me parece que es un término legal, no estoy en condiciones de afirmarte eso, tampoco de negártelo. Lo que sí te puedo decir que me da la sensación de que hasta el virrey Cisneros estaría impresionado de esta ley y de esta política económica. Parece un gobierno con forma nacional, ¿no? Así pero es. Un cipallismo total. Y ese es el contenido, ¿no? Ese es el contenido del gobierno. Pero es lamentable, ¿no? Porque un país tan rico como es Argentina, ¿no? Y hoy nuevamente los intereses transnacionales que hay por todos nuestros recursos naturales. Tenemos el litio, tenemos el agua dulce, tenemos el petróleo, los campos, y hoy vienen por todo. Hoy vienen por todos los extranjeros y tenemos un gobierno que le está abriendo las puertas a aquellos que vienen a saquearnos. Tal cual. El problema no está solamente en los deseos extranjeros que acabas de describir, sino en la voluntad del Poder Ejecutivo y una parte significativa del Poder Legislativo y del Poder Judicial de entregar esos recursos naturales y generar un fuerte desempleo en el país para disciplinar a la mayor parte de la sociedad. Fue un estilo, ya retornando a la historia, ¿no? Un estilo a la época de Roca, a la época de exportar solamente materia prima y donde los obreros no tenían estatutos laborales. Desde mi punto de vista, esto es más grave porque en ese momento el modelo agroexportador, si bien consolida a Argentina como nación
y como nación dependiente, eso en su momento, permitió un desarrollo relativo del país, un desarrollo mezquino para la mayoría, deformante, pero tenía bastante relación para su época. En este caso, esto es tremendo porque Argentina es uno de los países más industrializados de América Latina, es un país que hace satélites y no cualquier país hace satélites, es un país que tiene un nivel educativo elevado para lo que es América Latina, por supuesto con muchas insuficiencias, ¿no? Así es. Nuestro país, pero esas cuestiones están. Hay otras experiencias de desarrollo, cuando fue el modelo agroexportador no las había, entonces yo pienso que esto es bastante más grave, y además en su momento, de última, era exportar y a ver cómo puedo expresarlo, sectores locales que exportaban, a vos podía no gustarte, acá algunos sectores van a exportar, pero lo más grave es que directamente sectores extranjeros se van a localizar en Argentina, por eso se habla de un enclave, ¿no?, colonial, para exportarlo. Ni siquiera vas a necesitar a los exportadores locales de manera estilizada. Directamente es como una invasión legal, una invasión económica. Así es. A mí lo que me llama la atención, ¿no?, es el silencio de la oposición, de los congresistas opositores. Hay también un acuerdo entre ellos que el pueblo no sabe por el tema de esta ley, si bien ya pasó al Senado, que uno esperaba que solamente quede en la Cámara de Diputados y no avance, pero sin embargo avanzó. ¿Hay un acuerdo, hay acuerdos espurios entre estos políticos? De nuevo, si vos me decís espurio, yo no te puedo asegurar eso. Lo que sí puedo decir es que en la Cámara de Diputados, evidentemente, no están cumpliendo todos su carácter de representantes del pueblo, sino que en muchos casos se representan grandes intereses. En algunos casos locales, por eso ves algunos diputados que están de acuerdo con la reforma laboral, que están de acuerdo con algunas privatizaciones y que están de acuerdo con una parte del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero no tal cual. Y hay otros que directamente están de acuerdo en todo. Vos ves ese degradé. Y también ves una parte que llama al rechazo frontal de la ley, como en el caso de Unión por la Patria, como en el caso también de sectores de la izquierda trotskista que llaman en el mismo sentido a rechazar la ley. Bien, si bien ahora la CGT, la CTA y los movimientos sociales, también los organismos de derechos humanos ya confirmaron que van a marchar al Senado durante el tratamiento de la ley bases, pero bueno, esperemos que el tema acá lo que tiene que primordiar es el futuro argentino, ¿no? Que no se venda la patria, que no nos quieran vender y que no nos regalen como han querido hacer ya años atrás. Tal cual, por eso en la medida que pasa el tiempo se le va complicando al gobierno porque se va sintiendo en el bolsillo y se va a percibir desde el bolsillo todo, ¿no? Si esta ley tratara de aprobarse dentro de 6 meses con un mayor grado de desocupación, con un salario más pulverizado, les sería más complicado. Por eso están apuradísimos. Señor Ferrari, le agradecemos la posibilidad de hablar con usted, de que nos cuente sobre esta ley base que van a tratar en el Congreso y el futuro que nos depara de aquí en más. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
Así pasaba el señor Pablo Ferrari, economista, hablando de la situación que hoy atraviesa el país y también la ley base que se va a tratar en el Congreso estos días en la Cámara de Senadores y el futuro que está en juego. 11:39 minutos, última pausa y...